Dientes de esa decisión que conocimos ayer por parte de Estados Unidos, que le ha puesto un pulso importante a la OPEP, a los fabricantes de petróleo, a los productores de petróleo del mundo. 50 millones de barriles. Este era el anuncio que hacía la Casa Blanca para poner en marcha todo el procedimiento de 50 millones de barriles de petróleo encima de la mesa para rebajar el precio del petróleo. Se hablaba ahí mucho en Estados Unidos ayer sobre la importancia que tenía para la administración Biden que no se descontrolara la inflación y a partir de la inflación otros puntos importantes de la economía. El esfuerzo, el paso adelante para rebajar los precios, dice, y para intentar que esa falta de suministro en todo el mundo pudiera cambiarse. Fíjense en este tuit la comparación, la importancia de los 50 millones de barriles. Son muchos, son pocos. Ayer veíamos cómo el presidente Obama, por ejemplo, sacó, y era hasta ahora, la mayor cantidad de reservas al mercado justo para actuar en el precio del petróleo. Sacó 30 millones de barriles. En el caso de las tensiones con Libia, Bush en 2005 había sacado 11 millones después del Katrina. Y teníamos en 1991 a su padre, a H.W. Bush, sacar 17 millones durante la crisis del petróleo. 50 millones de barriles ahora encima de la mesa que deberían poner en marcha un cambio en el precio del petróleo. Pero no fue así ayer. 2% de subida del precio del petróleo y esta mañana también seguimos viendo tensiones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? La OPEP no está de acuerdo con este movimiento de Estados Unidos. Y entonces lo que ha hecho la OPEP es modificar también y ver si tiene que reducir, si tiene que poner en marcha también esa cantidad de barriles encima de la mesa. Este es otro de los gráficos clave de la jornada. La lira turca ayer en ese movimiento parabólico, marcándolo desde el inicio de la jornada, y en el que BBVA tiene un ojo puesto después de la compra del 50%, del 51% de Garanti que no poseía. Este movimiento de la lira es sin duda uno de los puntos clave para intentar entender qué es lo que está pasando. Esto es un fortalecimiento del dólar frente a la lira en la jornada de ayer de más del 12%. Todo esto, la lira, el precio del petróleo, son claves fundamentales para intentar entender esta mañana qué es lo que está sucediendo. En unas claves del día que sin duda hoy van a estar marcadas por ese pulso, vamos a ver cómo sigue entre la OPEP y los distintos fabricantes, productores de petróleo que se unen a Estados Unidos en esta carrera por intentar reducir los precios, ustedes lo habrán visto, de ir al surtidor de gasolina y decir, ¿perdón? ¿Pero qué roto? Este es el movimiento a más macro de lo que está sucediendo en la economía con el petróleo. Luis de Guindos, ayer en la noche de la economía del Economista, cree que la economía europea va a seguir reforzándose a pesar de las tensiones inflacionistas y de las tensiones de esa escasez de semiconductores y de esa escasez conjunta de la economía. El gobierno, este movimiento de ayer del Consejo de Ministros tiene una importancia fundamental. Va dirigido sobre todo a defender a dos compañías, Telefónica y Repsol. Extiende el blindaje antiopas hasta finales de 2022. Hay un movimiento que no nos hemos dado cuenta de extensión de las condiciones del coronavirus a las empresas que tienen... Hay que ver si de verdad están en la línea de si se deberían extender o no. Uno es este, que se vivió ayer, la extensión del blindaje antiopas después de ver cómo KKR entraba a hacer una oferta a Telecom Italia. Y entonces ves el resto de cotizaciones y el resto de valoraciones de las telecos europeas y ves que hay ahí un diamantillo en bruto. ¿Qué dices? Pero esto está barato, ¿eh? Como te lleguen de fuera, te lo cogen. Y es Telefónica. Y el otro, con la situación actual del petróleo, es Repsol. Y esas dos compañías, sobre todo, son las que piensa el gobierno para extender el blindaje antiopas en un movimiento positivo de Calviño desde primera hora del lunes, en el que insistió en que en el Consejo de Ministros de ayer debía venir ese blindaje antiopas. Les decía que hay dos
cuestiones clave que son un poco raras y que a nivel internacional se están viendo. Esta es una de ellas, pero se entiende en el plano geopolítico. La otra es la extensión de la moratoria concursal o la extensión de la vida a las empresas zombie, que también se va a hacer hasta finales de 2022 y que muchas empresas ahora mismo y que muchas instituciones están diciendo que no tiene base suficiente como para hacer esa extensión hasta 2022 de la moratoria concursal. ¿Por qué? Pues que al final la seguridad jurídica a la hora de hacer negocios está muy por encima de lo que determinadas empresas en problemas económicos puedan pesar a la hora de tomar esa decisión. Moratoria concursal, pero sobre todo este movimiento ayer del gobierno de la ley antiopas, importantes en la mañana. Lira turca, la hemos visto, preocupa ya a BBVA mucho, y el frente ártico que está entrando por Alemania y que está marcando gran parte de la mañana porque se están volviendo a disparar los precios en la producción de la energía. Hay centrales nucleares trabajando a destajo ahora mismo porque, entiendan la metáfora, los molinillos de viento no dan abasto para generar la suficiente calefacción, la suficiente electricidad con el pedazo de frente ártico que está entrando y que nos va a cambiar las temperaturas desde el norte, está entrando por Alemania, hacia el sur, pero también va a hacer que gran parte del gas que entra por Rusia se quede en Alemania y no llegue al sur de Europa, sobre todo a los precios a los que lo van a pagar los alemanes. Por lo que pool encima de la mesa eléctrico, volviendo a subir en 5 claves en la que vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona el precio del petróleo después del movimiento histórico del presidente Biden, 50 millones de barriles encima de la mesa para hacerle un pulso a la OPEP. Eva Villanueva